es promover prácticas de higiene, por lo cual nosotros debemos asegurarnos contar con todos los recursos materiales necesarios para poder realizarlo y en caso de no, involucrar también a las autoridades locales para garantizar, por ejemplo, en este caso, el abastecimiento de agua potable. Es muy importante también dentro de las intervenciones el uso obligatorio del cubrebocas dentro de las escuelas, así como también en todos los lugares públicos. Pero su uso debe ser de forma correcta, por lo cual es importante tomar en consideración las siguientes recomendaciones. Ok. Una de las recomendaciones es identificar que el cubrebocas sea adecuado a la edad de la niña, niño o adolescente. Otro punto muy importante es que la careta jamás va a sustituir el uso del cubreasfixia. Tampoco está recomendado su uso en personas que no tienen la posibilidad de quitárselo por ellos mismos. En esta situación se recomienda que los pequeñines de menores de 2 años se queden en casa. Bueno, no solo basta seguir esas recomendaciones, también es muy importante usarlo de forma correcta. ¿Cómo vamos a realizarlo? Primero debemos lavarnos las manos correctamente antes de tocarlo, antes de manipularlo. Debemos revisar que lo vamos a colocar del lado correcto. Las costuras gruesas siempre deben ir en la parte interna del cubrebocas. Debemos también evitar tocarlo en la parte interna y durante el tiempo que nosotros lo portemos, evitar manipularlo y en caso de que sea muy necesario, pues debemos lavarnos las manos antes y después. También debemos hacer mucho énfasis en los pequeños de que no deben de compartir su cubrebocas, ya que es una situación que pudiera surgir en las aulas. A pesar de que nosotros portemos el cubrebocas, siempre debemos procurar que si vamos a toser o a estornudar, nos cubramos con el ángulo interno del brazo de esta forma. Bueno, en esta imagen ustedes pueden observar diferentes tipos de cubrebocas, desde los elaborados a partir de telas reutilizables, que son los más recomendados para la población en general. También podemos observar los cubrebocas quirúrgicos, los cubrebocas N95, KN95. Sin embargo, pues estos son más recomendados para personal de salud. También podemos observar al final un cubreboca con válvula. Y sí me gustaría hacer aquí un poco de énfasis, ya que si bien ¿quién debe usarlo? Podemos observar que es para trabajadores de la industria, para evitar que inhalen algún polvo que les pueda generar daño a la salud. ¿Por qué no son tan recomendables en este caso o para el fin que nosotros pretendemos? Si yo estuviera enferma y estoy en contacto con alguna otra persona que no lo está y esa persona no está portando su cubrebocas, lo que va a hacer mi cubrebocas con filtro es compartir todas las partículas que salgan de mí. Bueno, entonces ese cubrebocas no es lo más recomendable, pero sí podemos, dependiendo nuestras posibilidades, ocupar uno elaborado a base de tela. Se recomienda pues que sea al menos de 2 a 3 capas, que las telas que ocupemos, bueno, en este caso menciona el poliéster, pudiera ser de algodón, de preferencia una tela que nos permita respirar. Por ejemplo, no sería tan adecuado ocupar un cubrebocas de piel. Tampoco, por ejemplo, sería tan adecuado ocupar un cubrebocas elaborado a base de tejidos. Entonces, si su abuelita les hizo uno de tejido, tal vez no sea la opción más viable. Bueno, vamos a continuar. Respecto a la sana distancia o a las medidas que nosotros podemos implementar, se recomienda que las entradas, las salidas y los recesos sean escalonados, así como las asistencias que sean de forma alterna, pero son actividades
que se van a determinar de acuerdo a, más bien en base a lo acordado entre la comunidad escolar, padres de familia, personal educativo. Otra de las medidas que debemos tomar en cuenta es la reorganización del salón de clases. En este caso podemos observar en la imagen que está enfrente cómo están acomodadas los pupitres o las butacas de los alumnos a una distancia al menos de 1.5 metros, ya sea hacia enfrente, hacia atrás o hacia los lados. También debemos identificar que si hay algún mueble que ya no sea utilizado, pues sacarlo para mejorar la cuestión de la limpieza. Es muy importante también mantener el espacio ventilado y continuar con las medidas de higiene permanentes. Lavado de manos, sana distancia y el estornudo de etiqueta. Bueno, respecto a los espacios abiertos, es muy importante mencionar que si nosotros contamos con ellos, se debe de fomentar su uso y adaptarlos de forma temporal para otras actividades. Por ejemplo, si nuestra aula, el cupo ya no es... por favor, si pueden nada más apagar sus micrófonos. Por ejemplo, si dentro del aula ya el cupo no es suficiente, podemos ocupar alguna otra instalación, como los espacios de juego techados, como las bibliotecas o salas de cómputo para la impartición de clases. También es muy importante señalar o señalizar el sentido de tránsito a una pequeña cantidad de personas. Y esto pues es muy subjetivo, porque va a depender pues del espacio donde vamos a estar reunidos y si este es abierto. Bueno, vamos a hablar ahora sobre los 3 escenarios que comentábamos al principio. Bueno, si ustedes pueden observar en la imagen, detectamos un semáforo donde vienen los 3 escenarios. El primero, el escenario número 1, es cuando nosotros no tenemos casos. El escenario número 2, cuando tenemos casos sospechosos. Y el escenario número 3, cuando tenemos algún caso confirmado. Considerando estos 3 escenarios, cuando nosotros estamos en un escenario 3, la escuela deberá cerrar. Hablemos primero del escenario número 1, que es cuando nosotros no tenemos casos sospechosos de enfermedad por COVID. En este caso, nosotros debemos continuar reforzando las medidas de higiene adoptadas por la escuela, como son el lavado de manos, el uso de cubrebocas, la limpieza individual diaria de todos los pupitres o áreas de trabajo de los escolares, la limpieza y la desinfección del salón y de toda la escuela. También debemos continuar con las medidas de sana distancia, con las asistencias alternadas o actividades alternadas, así como el distanciamiento entre cada uno de los lugares de trabajo. Y también mantener diariamente la aplicación de los 3 filtros de corresponsabilidad. En este caso, si ustedes pueden observar, pues obviamente no hay suspensión de clases. Pero ¿qué pasa si se presenta un escenario 2? Un escenario número 2 se presenta cuando un escolar o un docente es diagnosticado por el personal de salud como caso sospechoso de COVID. En este caso, se debe realizar la suspensión de clases presenciales del grupo, al menos por 14 días naturales. Y bueno, no hay por qué alarmarse, simplemente es para mantenerlos en observación y en caso de que llegaran a presentar algún síntoma por haber estado en contacto, se debe de acudir al servicio de salud más cercano o al servicio de salud que corresponda. Y notificar, obviamente, a las autoridades educativas del resultado que les hayan otorgado. Bueno, debemos continuar con las medidas de higiene en el resto de la escuela, continuar con las medidas de sana distancia y los 3 filtros de corresponsabilidad. Ahora, ¿qué pasa si ese caso sospechoso pasa a ser un caso confirmado?
estaríamos ahora en escenario número 3. Bueno, en este caso, la acción inmediata sería enviar a todos los alumnos, docentes y personal administrativo a casa por 14 días naturales. Entonces, si nosotros, recalco, tenemos un caso confirmado de COVID, la acción inmediata sería enviar a toda la comunidad escolar a casa por 14 días naturales. Esto sucede también si se presentan 2 o más salones con suspensión de clases por un caso sospechoso de COVID. Y aquí las medidas que se tendrían que llevar a cabo sería la limpieza y la desinfección de toda la escuela. Bien, ya sabemos ahora qué acciones nosotros vamos a tomar en cuenta, sin embargo ahora vamos a ver cuándo ir incorporando cada una de ellas. Asimismo también ya vimos los 3 escenarios de actuación. En base a cada uno de ellos también serán las actividades que realicemos. Actualmente nos encontramos en el momento número 1, que son los preparativos. En este punto nosotros estamos compartiendo información, vamos a identificar con qué recursos contamos para la aplicación de todas estas acciones y las vamos a coordinar. Por ejemplo, si voy a llevar una bitácora para la limpieza de las escuelas, si vamos a tener que llevar un registro de todas las personas que tengan algún riesgo de presentar complicaciones, por ejemplo, por COVID. Y bueno, estamos en el punto número 1. En el punto número 2 es aquel días previos al inicio de clases. Aquí la acción que tenemos que realizar es informar a toda la comunidad escolar cuáles son las medidas que vamos a llevar a cabo y realizar la limpieza pues de toda la escuela. En el punto número 3, que es el primer día de clases, se debe verificar que esté en la instalación de los filtros de corresponsabilidad. Ya los mencionamos y más adelante los abordaremos específicamente cada uno de ellos. El número 4 y 5, que es la primera semana de clases y el resto del ciclo escolar, se tendrán que reforzar las medidas preventivas. Bueno, vamos al punto número 3, que es la instalación de los filtros escolares, familiares y en el aula de clases. El primero de ellos, el filtro familiar, es muy importante, ya que a través de los padres de familia, aquí es importante mencionar que todos tenemos una responsabilidad y en este caso la sinceridad de los padres de familia es muy importante, ya que aquí vamos a identificar que algún miembro de nuestra familia presente algún síntoma relacionado con enfermedades respiratorias y en caso de presentarlo, evitar enviar a los niños a la escuela. Posterior a esta acción, pues acudir a la unidad de salud que corresponda y avisar, en este caso, a las autoridades educativas. Siguiente, por favor. Bueno, exacto. Aparte de realizar esta acción para el filtro escolar, es muy importante que como padres de familia realicemos los cuidados en el hogar, reforzando todas las medidas de higiene que comentamos. Practicar con ellos el lavado de manos de forma correcta y de forma frecuente. Utilizar también la etiqueta respiratoria. Comentábamos, no basta con traer el cubrebocas. Es importante cubrir nariz y boca siempre que estornudemos o tosamos. También es importante lavar con agua y jabón y desinfectar con cloro todos los objetos o los lugares de uso común, artículos de compra, por ejemplo, en este caso también material educativo. ¿Cómo podemos realizar esta acción? Y aquí vamos a especificar que para lavar nosotros debemos realizarlo con una solución a base de agua y jabón, pero para desinfectar debemos realizarlo aparte con una solución a base de cloro y agua. ¿Cómo podemos preparar una solución desinfectante? Nosotros podemos mezclar en 1 litro de agua
5 cucharaditas de cloro y con ello crear nuestra solución desinfectante.